Hola, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de Vive tu sueño, donde siempre decimos que es un podcast que es de motivación, para hablar de logros, metas que hay en la vida y todo. Antes de empezar con mi invitada, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que des campanita y que le pongas un like. Y si te gustaría un saludo, pues ahí lo escribes en los comentarios o cualquier opinión que tengas sobre algún tema, aquí también escríbelo. Hoy tengo a una invitada muy especial, digo muy especial porque no es mexicana, sino que es de otro país, vecino de aquí, ¿verdad? Eh, Desde Venezuela tenemos a nuestra amiga Nani. Preséntate, Nani. Andreina. Bueno, sí, güey. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Andreina y pues sí, vengo de Venezuela, tengo aquí en México desde el 2008, por eso ya casi no tengo acento, pero pues aquí andamos, ¿verdad? Poniendo gorro, ya aprendí muchas frases de los que dicen acá, así que aquí estamos, todo bien. Sí, no, pues como que hasta... No, pues es que yo te conozco, Nani. Andreina está Sí, muy, estoy como o Nina sea, Schloss en el Facebook. como es muy, no es muy comercial aquí en México, en Sí. Venezuela yo creo hay millones, ¿verdad? Me imagino. Sí, de hecho es mucho más común Andreina que Andrea. Yo muy apenas conozco José. No, pues cuéntanos un poquito cuánto tienes aquí, aquí en México. Desde el 2008 ya van casi 16 años. De hecho, cumplo 16 años el 1 de agosto. Pues, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cómo qué específicamente quieres saber? Porque ya sabes que mi historia está un poquito traumatizante de cómo fue que me acerqué a Cristo, así que... Pues, ahí tenemos muchos temas, ¿ves? Sí. Hijos, ¿por dónde podemos empezar? Pues empezamos, pues, desde, o sea, tu niñez, si quieres. Ok, va. Bueno, yo no sé qué tanto contexto tengan los oyentes con respecto de lo que es brujerías y cosas así, pero desde que yo soy chiquita a mí me llevaban a sesiones espiritistas. En mi familia practicaban lo que es el espiritismo. De hecho, más que nada mi papá, como que era algo muy esporádico, de repente nos llevaban a sesiones así, cosas raras, y yo pues, digamos, uno de niño te dicen que esas cosas son tus amigos, o sea, como que ese tipo de espíritus como que eran tus amigos. Al final te das cuenta que no es así, que no era así, pero pues digamos que eso fue lo que yo viví o lo que a mí me inculcaron en algún momento. Digamos que, bueno, yo no sabía que mi papá me había consagrado a esas cosas, me enteré aquí en México. Una vez en una iglesia, de hecho cristiana, hay un programa que se llama Sanidad Interior, donde pues te hacen orar y pedirle a Dios perdón así por muchas cosas de tu vida, así como para que saques cargas que tienes así, o que tienes trayendo por muchos años. Y en una de esas veces que andábamos orando, la señora que está al frente, la que estaba liderando todo, ella se acercó hacia donde estaba yo y le dijo a la persona que estaba al lado mío que orara por mí, que orara por consagración al enemigo. Yo no sabía, dije, bueno, pues está bien, ¿verdad? Y empecé a orar también dentro de mí, como que no, pues si yo, pues que mis hijos son de Cristo, etcétera, etcétera. Empecé a orar así que me fui en vómito. Me quedé como que, achis, o sea, ¿por qué? Y pues voy a mi casa, le pregunto a mi mamá de que, pues mami, mi papá me consagró esas cosas. Me dijo, sí, él quería que fueras la reina de las brujas. Y yo, gracias por decirme. Fue horrible en cuanto a, o sea, el hecho de darme cuenta de que me habían como que consagrado esas cosas, y entendí el porqué de muchas cosas que yo tenía y que no sabía por qué. O sea, hay como muchas tendencias porque la gente muchas veces como que ignora el campo espiritual, como que ignoran las cosas espirituales, pero lamentablemente, o sea, ahí está y no lo puedes ignorar. O sea, aunque tú digas eso no pasa nada y que no, eso no importa, sí importa un chorro. Imagínate que, por ejemplo, en mi casa sí pasaban cosas. Una vez mi hermano, él estaba pasando por el pasillo de la casa y dice que él veía como la puerta del baño abierta. Él cuando pasa, él voltea porque ve solamente por el reojo como que hay alguien, ¿no? Dice que vio una mujer así como flotando
con los ojos rojos y que le dijo así como que, ¿qué miras? No sé qué. Él salió corriendo y así como esa, habíamos tenido como que muchas experiencias desde que estamos chiquitos, pero es por lo mismo de que nos expusieron a esas cosas desde que estamos pequeños. Entonces, deja tú lo externo. La bronca es cuando internamente te involucras con esas cosas y les abres la puerta. Porque una de las cosas que a nosotros no nos enseñan es que, o muchas veces uno no está consciente de eso, es que así como existe Dios y existe alguien que quiere tu bien y que quiere ayudarte y que quiere como bendecirte de alguna forma que tú salgas adelante y así, como que si te das cuenta el amor de Dios es muy puro, es un amor que procura el bienestar de la otra persona. Sin embargo, cuando hablas de este tipo de espíritus, hablamos de entes que pretenden ayudarte, ¿sí me explico? Pero para conseguir algo de ti, algo a cambio, porque ellos no son Dios, no tienen digamos, la capacidad que tiene Dios para bendecirte. Entonces ellos tienen como que robar, por así decirlo. Entonces, digamos que es como bueno, o sea, es como que al final, por lo mismo... O sea, que dices tú que, o sea, lo que estoy entendiendo es de que dices tú, ¿sabes algo? O sea, te dan algo a cambio de algo. Sí. O sea, y es muy cierto lo que dice, yo también he escuchado en la brujería de eso. se paga, o sea, lo más curioso es que algo que sí me di cuenta que es como que qué curioso que esos espíritus no comercian con dinero. O sea, tú le pagas a la persona, pero detrás hay algo. ¿Cuál es el pago? O sea, ¿qué es lo que de alguna forma ellos van a exigir a cambio de ese favor espiritual, por así decirlo? O sea, hay tracalación, ¿me explico? Sí. Hay cosas por ahí, pero la gente no se da cuenta. La gente está como que muy en su rollo y pues se involucran con eso y no se dan cuenta que están perdiendo su familia porque eres una puerta abierta para afectar a tu familia también. No nada más de que a ti, es a toda tu familia. Más cuando eres papá, porque de hecho en mi caso fue mi papá. Cuando tú eres autoridad en tu familia, obviamente tú abres la puerta y no nada más te atacan a ti, atacan a tus hijos. Porque si tú eres autoridad sobre ellos, es como que de alguna forma dices, no, pues yo lo tengo a él y todos ellos me pertenecen también. ¿Me explico? Es como que vas así como que de cajoncito. Si no tienes a Cristo, si no tienes a Dios y esa cobertura y esa protección de Dios, pues obviamente es como que si te tiran de boca al león, ¿me explico? Y así me pasó. Entonces, de hecho, o sea, como dices tú, o sea, muchas veces, o sea, uno se mete en eso, pero se lleva al encuentro a la familia. Sí. Como dices tú, o sea, que de repente, o sea, dices tú, no, pues un ejemplo, le pongo velador a tal, digamos, ídolo, o sea, estatua, De hecho, y a cuenta... Dices, y pues tienes que tener un sacrificio, dar un sacrificio, tienes que, muchas veces, y es cierto, o sea, te dicen, tienes que dar un hijo. Muchas veces, no sé si has oído, bueno, yo creo que sí, porque tú, o sea, te ha tocado ver esas situaciones que donde, o sea, incluso hasta bebés fértiles, o sea, sacrifician a estas personas. Pero a cambio, como dices tú, a cambio de ese favor que te está dando esa figura, ¿verdad? Bueno, de hecho algo que iba a comentar es también como, por ejemplo, cuando Dios dice en la Biblia que uno no tiene que hacerse imágenes, ni estatuas, ni nada de eso, es porque en realidad tú no sabes quién está detrás. Yo no sé si te ha pasado que vas a una iglesia, a un lugar y ves como que te dan miedo, o sea, sientes que te están mirando, sientes que hay como estatuas, algo y te están mirando. Bueno, yo sé que el enemigo, por ejemplo, no puede estar en todas partes, ¿verdad? Ellos no son Dios, pero si hay una puerta abierta, ellos pueden meterse. O sea, si ven obviamente algo así, ¿no? Y también existe, por ejemplo, si ves en la Biblia, si te acuerdas de Moisés, ¿verdad? Sí. Ok, ¿te acuerdas que Moisés hizo ciertas señales y el enemigo pudo imitar varias de esas señales? Muy bien. La primera señal se supone que es la de la serpiente, ¿verdad? Sí. La segunda fue el agua que se convirtió en sangre, ¿verdad? Sí. El río. Y la tercera fue la de las ranas, ¿sí? Digamos que ya a partir de la cuarta, que era la de los piojos, esa no pudieron imitarla. Se supone que eso es en base al principio de que un reino no puede estar dividido contra sí mismo porque si no cae. En esto estamos hablando de que, por ejemplo, ¿cuál era la adoración que se hacían en Egipto? Era la de los piojos, ¿verdad? Era la oración, no, la de los... ¿Por qué tenían muchos gatos sin pelo? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, gatos sin pelo, personas sacerdotes sin pelo, era porque ellos no podían tener piojos si iban a adorar.
Dios pudo hacerlo de la plaga de los piojos, pero ellos no pudieron imitarlo. Porque ahí te das cuenta que ellos no pueden atacarse a sí mismos. ¿Sí me explico? Ellos no van a hacer de alguna forma como que algo que vaya en contra de su propio reino. Entonces, ahí estás hablando de lo de un reino dividido no puede estar, o sea, no permanece, o sea. Por eso también ves como que hay tantas constantes ataques, me explico, como que tantas, no sé, como cosas broncas entre nosotros mismos que a la vez, en vez de ayudar al reino, estamos muy bien haciendo que la gente se aleje, me explico. Sí. Y en vez de como que buscar la solución y tratar de que estemos todos unidos, o sea, esa misma división es la que está haciendo que la gente también se pierda en algún sentido, me explico. Porque todos queremos alegar que, tengo la razón. Y pues al final Dios es quien puede revelarlo. Pero bueno, el tema cuando decía eso es que hay cosas que son las que el enemigo no puede imitar, que son los frutos. ¿Sí? Los frutos del espíritu, cuando tú hablas del amor, la paciencia, la paz, el gozo, etcétera, etcétera. Esas son cosas que solo Dios puede dar. Entonces, yo lo que decía es que cuando hablamos de lo de las imágenes, ¿sí? El hecho mismo de que hayan milagros y no sé qué, de alguna forma, eso no significa que lo que esté detrás sea, digamos, sea lo correcto, sea Dios, ¿sí me explico? De alguna forma, sí tiene uno como que estar consciente de que Dios, el mero bueno, sí. Él es el que te puede revelar la verdad detrás de todo. Entonces, si uno ve un milagro del tipo que sea, independientemente de, o sea, a quien le tienes que preguntar es a Dios mismo para que te diga, oye, ¿estoy en lo correcto o este es un engaño? Me explico. Porque en realidad, en la misma Biblia también dice que tienes que probar a los espíritus, porque no todos son de Dios. Y cuando hablas, por ejemplo, de todo el tema de lo de las imágenes, si te das cuenta que hay un imitador, ¿sí? Si te das cuenta que hay alguien que puede imitar, entonces, ¿cómo sabes tú que lo que está detrás de la imagen es de Dios? O sea, ellos pueden imitar. ¿Sí me explico? ¿Cómo Sí, sabes tú que es una virgen? ¿Cómo sabes tú que es un...? Entonces tú, o sea, a veces, o sea, hay, o sea, también dice, es una, no recuerdo muy bien la palabra, pero dice, o sea, o sea, el diablo, o sea, se refiere a ser de ángel. Ajá. Dice, o sea, se puede aparecer como un ángel y decirte, este es el camino. Y tú de repente dices, no, pues me está diciendo... ¿Cuántos no se han suicidado en masa por vainas así raras de que de repente sale una doctrina acá bien rara y no sé qué? O sea, por eso es como que te digo, o sea, no. Ahí está, que ese es eso. ¿Cuántos no se han suicidado porque dicen, es que escuché una voz que me decía, órcate, Cuando haz alguna esto, cosa de esas te dice que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios o de lo que Dios le agrada, pues ¿cómo puedes confiar en eso, no? Y lo que decía también en cuanto a todo eso, ponte a verlo de esta forma, ¿sí? Cuando hablamos de las imágenes sale por sobre todo pedirle a los ángeles. Eso es algo que se decía, probablemente mucha gente no lo sepa, pero en la brujería, cuando hablamos de lo que es el espiritismo, existen cortes espirituales y literalmente tienes altares donde les piden al arcángel Miguel, donde les piden a los arcángeles según, para que les hagan favores. No creo que esté el arcángel Miguel quien les haga los favores, ¿verdad? Porque no creo, o sea, si tú te pones a pensar en tu sano juicio, es como que, oye, piensa en el mundo espiritual. Los ángeles ni los demonios pueden estar en todas partes al mismo tiempo, solo Dios tiene esa capacidad, ¿sí? Si Dios le dice al arcángel Miguel, ve a, no sé, España y salva a esta persona de una pelea, ¿sí? O salva a esta persona, o envíale un mensaje a tal persona. ¿Tú crees que él va a dejar de hacer eso para ir a hacerte caso a ti? No. No, o sea, él va a desobedecer a Dios para ir a hacerte un favor a ti, porque es tu compa. Sí. No. Entonces algo así como, ¿cómo puedes estar seguro que es el arcángel Miguel? ¿Cómo estás seguro que aquel a quien tú le oras es aquel a quien tú le oras? Por eso es que de alguna forma Dios es el único camino. O sea, por eso de alguna forma el único que en realidad te puede dar la certeza que te escucha y que es quien dice ser es Dios. O sea, es Dios mismo o Jesucristo, porque Jesús también es Dios. Entonces es algo así como que por el Espíritu Santo. O sea, al final estás hablando de un solo Dios. Pero Él es el único que te puede dar la certeza, ¿sí me explico? De que estás hablando con el mero chido. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, claro que por sí. eso digo, eso es algo que de alguna forma como papá es como que se puso a tratar conmigo y pues me hizo entender de que, oye, pues sí. O sea, es como dices tú, o sea, de que, o sea, a veces esto yo lo he meditado mucho y lo he platicado con muchos amigos ahorita que estás diciendo eso. Yo creo que va el tema esto que voy a hablar. Muchas veces el diablo hace ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que tú no se lo pidas a Dios directo. Le he dicho a muchos amigos, ¿sabes algo? Es que,
con respecto a los que nos ven y todo, no, es que voy con Sanjura, o con tal imagen, y de rezo tantos Padres Nuestros y todo, pero oye, espérame, o sea, Dios no quiere un rezo, Él quiere una oración. ¿Qué es una oración? Una plática, una intimidad con Él, que se lo pidan directo a Él. Muchos se basan, es que María le pidió a Jesús que hiciera el vino en agua, y que dijo Jesús, no es mi tiempo, pero ¿sabes algo? Para que tú creas, o sea, lo voy a hacer. Muchas veces, o sea, es como, a lo mejor me estoy alejando un poquito del tema, pero sí, vamos más o menos por ahí. Es como cuando tú estás o sea, tú tienes tu papá, y en vez de ir con tu papá, vas con tu tío, y tío, es que, ocupo dinero. Va a decir tu papá, oye, espérame, ¿y yo qué, me brincas o qué? Yo soy tu papá, yo soy tu creador. Sí, es como O eso sea, nosotros. o sea, yo he entendido que muchas veces, o sea, el enemigo hace eso, o sea, te distrae de las cosas que Dios quiere hacer para ti. Dios tiene una gran bendición para ti. Si tú vas directo con Él y dices, haz algo, Dios, yo quiero, o sea, bueno, te lo pides, tampoco va a complacer caprichos, ¿verdad? Él va a ver tu necesidad, ¿verdad? Va a ver lo que tú necesitas, va a ver lo que a ti te hace falta. No va a decir, ay, Señor, es que yo quiero un coche marca BM así, y así va a decir, oye, espérame, te voy a dar un bochito o algo así. Empieza con lo que tienes y empieza donde estás. Poco a poco yo te voy a ir bendiciendo y todo. O sea, es lo que ya me fui un poquito del tema que estamos hablando, ¿verdad? Pero es lo que se me vino a la mente ahorita y creo que ahorita lo que te estaba platicando ahorita en el camino, creo que vamos para ese tema que sí es lo que queremos hablar, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, esas son como enseñanzas, ¿no? Como Sí, cosas que he ido ya sé. aprendiendo. Pero de cuando fue mi conversión, por ejemplo, mira, yo estando en Venezuela, de hecho yo estaba en una escuela que era católica, era de los jesuitas. Recuerdo que ahí tenían ellos tienen siempre como unos, no son altares, se les llama capillas, ¿sí? Y en esas capillas, yo recuerdo que, digamos, mi relación con Dios no era como que tú digas, sí, súper relación. En realidad yo dejé de hablar con Él por mucho tiempo. Yo era la típica niña, de verdad, que oraba a Dios, de que estaba chiquita y todo el asunto, pero de repente, o sea, y hablaba a Él como si fuera un amigo, pero un amigo lejano. O sea, yo no sabía que Dios de que podía hablar y te decía, sí, quiero esto, o algo así, me explico. Yo lo veía así como que un encenito, no sé, un amigo, alguien, pero que estaba allá y pues yo aquí, ¿no? Y de que le daba gracias por mis amigos de repente y pues cositas así. Pero yo lo que te digo es que yo siento que yo tenía mucho como esa lucha, me explico, entre las cosas que sí y que no. Voy a ser muy honesta, sí, es que no sé si puedo decir esto, o sea, yo me masturbaba cuando estaba chiquita, desde chiquita, no importa, bueno, okay. Bueno, yo hacía eso desde que tengo memoria, literal. Entonces, después cuando ya crezco me pongo a ver, pero ¿por qué yo hacía eso? O sea, ¿quién me enseñó? Nadie me enseñó. Entonces, ¿por qué lo hacía? A mí me dio mucha tristeza con el pasar de los años y hasta hace poco que empecé como a meterme machín con Dios. Me dio mucha tristeza porque dije, oye, qué feo que yo nunca he sentido o nunca había sentido mi propia conciencia como que un momento en el que yo no tuviera absolutamente nada feo. ¿Me explico? Desde que tengo conciencia, uso de razón, yo sentía que hacía cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, de hecho, yo era bisexual. Sí, me metí con muchachas, sí hice muchas cosas. Cuando yo fui a esta capilla, o sea, hablando de eso, quería hablarlo, pues finalmente, pues por eso. Digamos que yo pensaba en sexo prácticamente como, no sé, casi el 90% del tiempo. Y recuerdo que fui una vez a esta capilla y yo recuerdo que como que pensé en algún momento en algo de sexo. Y dije, chis, no, estoy en la capilla, puedo como, digamos, puedo ofender a Dios, algo así. Y me empezó a entrar como un miedo. Y me entró como un miedo de que no, pues puedo ofender a Dios. Y empecé como yo misma, cada vez que iba a la capilla, empecé con pensamientos de que no debo. Y me empecé como a paniquear.
machín. Era algo así como que Dios me va a matar. Dios me va a matar por este pensamiento, porque no sé qué, Dios me va a matar. Cuando fui a Alemania, porque de hecho fui a Alemania, después yo fui a Alemania a los 16 y a los 17. Cuando fui a los 17, digamos que fue mi época más difícil. Recuerdo que fui a Alemania, me di cuenta que Dios estaba en todas partes, y al darme cuenta de que Dios estaba en todas partes, fue entonces algo así como que el miedo que yo empecé a sentir de que Dios me va a matar o así, fue aumentando de manera exponencial. O sea, fue como que me di cuenta que Dios estaba en todas partes y me empecé a paniquear horrible. Recuerdo que cuando dormía veía el cielo, veía caras horribles, veía no sé qué. Recuerdo una vez en un momento en particular, porque yo escuchaba también cosas. Escuché como si un bicho grandote, 4 patas, 2 brazos, cayera ¡pum! En el techo. Recuerdo que fui al baño, casi como que corriendo, no sé qué, y volteé así como para mirarlo. Sentí así como un chorro de calor. Y fue como si escuché algo así como que no, ella es mía. Y se fue. El cómo caminaba parecía como un caballo así, rapidito así. Y recuerdo que era como que se me quedó mirando así bien feo. Tenía de repente como experiencias así, digamos, y eso pasaba mientras yo tenía toda la bronca de los pensamientos. Era muy horrible porque decía, pero es que yo no quiero. ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué si no lo busco? ¿Por qué? Pero bueno, X. Yo llego aquí a México, ya después, tiempo después, y te digo, yo escuchaba eso de las voces. Yo recuerdo que dije en algún momento, ya no los quiero escuchar. Cuando dije, ya no los quiero escuchar, yo recuerdo que escuché como, o sea, sentí como si el mundo se detuvo, y recuerdo que alguien me dijo, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. O sea, lo escuché clarito. Después de ese momento, lo de los pensamientos empezó a darle machín. Fue horrible. Yo vivía en un infierno. Decía que soy lo peor porque empecé a... ya no supe cómo diferenciar si era yo, si no era yo, si no sé qué. O sea, fue muy horrible. Y literal, yo decía que una persona como yo no debiera existir, que no sé qué. Era como si me estuvieran tratando de volver loca. O sea, y de verdad, si no fuera por Dios, lo hubiesen logrado. Recuerdo que veía cosas muy distorsionadas. O sea, estaba muy mal. Total. Intenté de suicidarme varias veces, pero curioso que cuando yo estaba como en ese proceso de que me quería suicidar, la señora que nos ayudaba con la limpieza en la casa, ella era cristiana y ella fue a su iglesia y ella les habló de mí. En todo caso, ella les dijo a estas personas pues que yo me puse mal, que no sé qué. Fueron varias hermanas a mi casa y una de ellas en particular, ella, digamos que Dios le habla mucho en sueños. Ella me vio a mí como si yo estuviera en una especie de cama y dice que ella volteó, o sea, yo estaba como dormida, algo así, no sé, volteó y veía que la muerte venía por mí. Y como que alguien también más ahí estaba, no sé qué. Total, ella cuando se volteó, vio lo de la muerte y empezó como a forcejear contra la muerte. Pasó que ella le contó a su iglesia ese sueño. Y lo curioso es que yo a nadie le había dicho que yo me quería matar y que lo iba a intentar o lo estaba intentando. Ella lo soñó. Ellos se pusieron a orar, a ayunar por mí, no sé qué. Y Dios obró, o sea, de alguna forma todo lo que yo estaba sintiendo ahí, o sea, todo lo malo, lo feo que yo estaba sintiendo, Dios me lo empezó a quitar. De hecho, me empezó a dar como muchas ganas de vivir, mucho no sé qué. Y recuerdo que hasta tuve un sueño. Y en ese sueño, o sea, como que me cayó el 20, vaya, porque yo no sabía... o sea, imagínate cómo son las cosas. Lo de las voces que te dije habían cambiado. Ya no eran malos. Ahora era algo así como que no. Yo empecé a ir a la iglesia católica porque la conocía y entonces no, ahora resulta que yo soy Dios tal, ¿sí me explico? Y empecé así, como que empezaron a decir muchas cosas. En el sueño prácticamente me hacían ver algo así como que como si estaban jugando conmigo, ¿me explico? Entonces, digamos que yo entendí en ese momento que yo estaba mal, porque era como que genuinamente yo no sabía que yo estaba mal. Cuando tuve el sueño fue como entra en razón, entiende. Y yo caí en cuenta de que, ok, va, entonces esto está mal, no sé qué, me levanté de la cama, empecé a ir a la iglesia, empecé a leer la Biblia, literal, me acabé la Biblia en 4 meses, o sea, y la seguí leyendo, la volví a leer. Recuerdo que ayunaba por lo menos unas 4 horas diarias, no sé qué, y leyendo la Biblia. No, hombre, me paniqué machín. Y fue eso de lo de los pensamientos así, fue un proceso. O sea, de verdad no fue algo tan fácil de que, sí, te lo quito a la noche a la mañana. Con respecto de lo de la sexualidad,
Papá Dios trató conmigo con eso de una forma también muy particular. Yo recuerdo que, digamos, hubo 2 cosas que creo que hay que mencionar. Cuando yo fui a la iglesia católica buscando ayuda, a mí un sacerdote me dijo que yo estaba loca, o le dijo a mi mamá que yo estaba loca, que no existían los demonios y que si existían, ¿por qué no los atacaban a ellos? Cuando él me dijo eso, o le dijo eso a mi mamá, yo dejé de ir a la iglesia, a esa iglesia, ¿sí? O en general a las iglesias católicas. Como que me sumí en todo eso y fue cuando empeoró la cosa. Cuando yo, o Papá Dios me regresa, digamos, al estado de cordura, por así decirlo, y me hace entender muchas cosas, una de las cosas que él me hizo entender y verlo muy claro, muy palpable, es lo que él dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. O sea, me hizo entender que independientemente de si eres católico, cristiano, mormón, pentecostés, lo que sea, Dios no es como que esa distinción de este es mi hijo el católico o este es mi hijo, no. O sea, o eres su hijo o no eres su hijo. Y el asunto es que lo que hace la diferencia también era, digamos, los frutos o el fruto. Sí, el fruto del Espíritu. De alguna forma ese amor, es algo que solo Dios te puede dar de una forma. Si Dios te da toda la fuerza, el amor, la fe, la esperanza, te da todo eso, digamos, Dios es el único que puede dar como esas convicciones, me explico, o al menos al grado en el que yo sé que Él lo hace y siempre honrando a Cristo, porque Él es el centro. Entonces, digamos que esa fue una de las cosas que me hizo entender acerca de toda esta experiencia. Y bueno, eso era como que lo más importante. Y había otra, pero bueno, se me fue igual ahorita, entonces como que puede que me acuerde. Sí, o sea, no, pero es que está muy interesante, la verdad está muy, muy interesante la plática que nos estás dando, o sea, porque sí, como dices tú lo viviste, o sea, y tú lo pasaste y tú dices, oye, pero es que a veces, o sea, a veces suceden esas cosas, o sea, también como dices tú, a veces en los sueños, se vienen cosas que da cuenta que aún no pasan y dices tú, oye, pero es que, o sea, siento como que a mí me ha pasado de esos sueños que de repente como cuando antes que se viniera la pandemia. Sí. O sea, yo también soñaba como que había muchas muertes y todo eso, o sea, y yo no me explicaba, o sea, qué era hasta que pasó esto y wow, o sea. De hecho, pues sí. De hecho, ya me acordé de la segunda cosa que iba a mencionar. Sí. Si quieres, antes de continuar, dejarte ya que hables, ¿no? Lo que vas a decir. Es porque luego se me olvida. Mira, lo segundo que iba a comentar era que cuando yo empecé a caminar con Dios, ¿te acuerdas que te dije que yo pensaba en sexo prácticamente 80, 95, 90 o 85% del tiempo, algo así? Bueno, yo recuerdo que cuando empecé a caminar con Dios, yo dije, bueno, si voy a empezar a caminar con Dios, entonces eso tiene que ser diferente, ¿no? Eso tiene que cambiar. Y resulta que una vez estando en mi cama, yo estaba como hablando, digamos, estaba imaginando esto, ¿no? Y cuando yo empecé como a imaginar esas cosas, ¿sí? Una parte de mí dijo algo así como que, no, pues si yo voy a estar haciendo, yo voy a tratar de hacer las cosas bien con Dios, entonces yo tengo que pues, dejar esto a un lado, no tengo que dejar de pensar en el sexo. Y recuerdo que yo ya tenía literal en mi mente como que la escena de, ya sabes, ¿no? Y yo, por justificar eso, dije, bueno, científicamente, pues así es, ¿no? Así es como pasa, así es como se reproduce el ser humano, ¿no? Cuando yo estaba pensando eso, yo sentía que había alguien cerca de mí. Sentí como que alguien pasó por aquí, por el lado mío. Y me llamó mucho la atención porque esta persona que yo sentía al lado mío, es como que se me acercó y me dijo, así es, y se echó a reír. Pero no fue de una forma condenatoria, no fue como es que tú, fue así como que, ajá, en serio, así es. Y se echó a reír. Yo me sentí paniqueada. Me empecé a paniquear. Dije, ¿cómo puede ser que sepa lo que estoy pensando? ¿Cómo sabe lo que estoy imaginando? ¿Cómo sabe la intención con la que estoy pensando? Y por eso me quedé así como que no, tuvo que ser Jesús. O sea, porque de alguna forma el amor que me demostró no fue un juicio. O sea, no fue un te odio por todo lo que hiciste. Fue sé lo que estás pensando, sé la intención con la que estás pensando, literalmente conozco hasta lo más profundo de tu ser y aún así
te amo. ¿Sí me explico? Sí, o sea, con esto, o sea, pues es que lo que a veces pasa, o sea, que sabes, yo conozco hasta lo más profundo de tus pensamientos y yo conozco con qué intención lo haces, como dices tú, o Sí. sea, y sí, o sea, son cosas que suceden en la vida y todo. Bueno, a algunos nos pasa, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos ¿cómo se dice? No lo asimilan así. A lo Sí. mejor dicen, soy yo el que estoy pensando así, pero no, en verdad es alguien el que en verdad te está diciendo, oye, ¿estás algo? Yo estoy ahí. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a muchos amigos y todo. Dios así es, o sea, Dios es ¿cómo se puede decir? Es un Dios, aparte de amoroso, es un Dios también de disciplina, de que, o sea, o sea, de disciplina y de, oye, ahorita me está acordando de lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Qué? Que te decía que a cuenta, a veces tú quieres hacer algo malo y ahí está Dios, ¿verdad? Ahí está Dios, oye, una vez a mí me pasó, ya te lo he platicado a ti, pero yo creo a la gente se lo voy a platicar. Eh, un día yo quería fumar un cigarro en mi casa, yo lo prendí y todo, y todo. Y todo, no, esto no lo quiero. Todo. Y me acuerdo que yo no, o sea, yo no buscaba a Dios, yo andaba alejando de las cosas de Dios. ¿Sabes qué me Y pasaba a decía, mí? ¿sabes algo, Dios? Ajá. Es que tú no me dejas hacer nada. ¿Por qué no me dejas y todo? Pues es que Dios ya tenía un Porque te propósito ama. para tu vida y como dices tú, Dios te amaba y todo, ¿verdad? A mí me ha pasado con el carro. Mm, La típica de que tienes a alguien a tu lado, así como que mm, quieres correr, así como que mm. y de repente se mete alguien, tú, ¡no! Así me explico. La típica que quieres algo, hacer algo que no debes, así como que no. Es un cálmate. Sí. Sí, me explico. Pero sí, bueno, digamos, ese fue como un poco mi conversión Ujú, o cómo fue que yo empecé como a ujú. caminar con Cristo. Y de ahí en adelante, pues ha sido mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Y pues sí he entendido muchas cosas en cuanto a Dios. De hecho, me llama la atención porque Dios de verdad te da paz, o sea, de verdad como que algo que te hace saber que Dios está ahí Ujú. presente es la paz, Sí. o sea, de alguna forma que no eres una persona también como que... Ujú. Y voy a ese tema que ahorita platicaba porque como que viene, como que Tú dale. ábrelo. Este, en la mañana estaba meditando y diciendo, oye, pues, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Qué es lo que le decía a Dios? ¿Qué? O sea, yo en realidad no me gustaría que fuera una religión para mí, tampoco, o sea, una anécdota, una teoría para mí. Digo, yo quiero que en verdad, o sea, seas lo importante en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo amanezco, es gracias a Dios. Sí. O sea, en la mañana, o sea, últimamente, o sea, me ha pasado esas situaciones de unos meses para acá. Tal vez a lo mejor me ha alejado un poquito de Dios también, pero digo, como decías ahorita, tú conoces mi corazón, Dios, tú conoces lo que estoy viendo. Aquí lo que, o sea, decía, o sea, ¿qué es lo que en verdad, o sea, Dios es para ti, ¿verdad? El que me estás viendo, ¿qué es Dios para ti? Si es una religión, una monotonía, una teoría, o en verdad es un amor, o esa persona que en verdad dices tú, ¿sabes algo? Yo quiero que tú seas el que hace mi propósito y que se haga tu voluntad, ¿verdad? O Sí. sea, ahorita que estábamos hablando de eso y que no sé, como que siento que tengo que decir esto. ¿Por qué? Porque yo viví esa situación. Esto no lo quiero platicar aquí porque esto lo quiero platicar en otro podcast, ¿verdad? Que por ahí me invitaron por ahí, ¿verdad? También tengo podcast, ¿eh? Sí, también tiene podcast, por eso está mencionando. ¿Cómo se llama tu podcast? Escúchame, papá. Escúchame, Sí, de hecho, papá. como soy de Sí, Venezuela, pues ya sabes, ¿verdad? Es, no, sí, es normal que uno diga, mira, mi amor, mira, corazón, mira mi vida, mira, sí, sí. papá. Entonces yo siempre soy, de hecho, trabajo mucho con niños y siempre es papá. Ujú. Papá esto, papá aquello.
Y es como un doble propósito, ¿no? De que papá, escúchame tú y escúchame papá, como las oraciones. Sí, sí, y fíjate que no nomás tienes poca, ¿verdad? También creo que tienes, ¿a qué te dedicas? Ay, Ese es pues miren, para los que estén interesados, yo pues quería armar una pequeña escuelita de inglés y alemán, bueno, de idiomas. Tengo maestros que pues también enseñan otros idiomas. De hecho, pues la idea era como conseguir también, pues si había alguien que quería francés, italiano, alemán, portugués. Yo doy inglés y doy alemán. Y pues español para extranjeros sí, también. Ya. Sí, o sea, Sí. digo, porque también dije, no, hombre, hay que practicar eso. ¿Por qué? Porque, o sea, Sí. yo creo que es muy importante, o sea, decir, mira, es que yo si alguien ocupa, aquí Sí, si alguien yo. necesita, pues la idea es apoyar. De hecho, no, mi intención no es cobrar una millonada, nada más que pues si tengo maestros asociados, ellos velan por sus propios intereses, entonces ya sería más como que, bueno, te presento al maestro, pero en cuanto a mí, la idea es que, bueno, si tienen clases conmigo, es, como digo, inglés y alemán. Normalmente, digamos, hay algo que pues sí quisiera como comentar, y es que, bueno, en cuanto al inglés y en cuanto al alemán, hay que recordar que somos muy diferentes todos, que todos somos entre visuales, auditivos, kinestésicos, no todos aprendemos igual, y pues por lo mismo también ofrecemos clases especializadas. De que, bueno, si tú quieres enfocarte en el libro, se hace en el libro. Si quieres enfocarte en la parte del habla, pues también nos enfocamos en eso, y pues esa es la intención, como apoyar en el área en la que se necesita o que tienes esa necesidad. No es tanto sacar plata, ¿verdad? Porque sí he visto que muchas veces de que no, tiene que ser a fuerzas el libro, y es como que, oye, eso ya me lo sé. O sea, me molesta eso, y por lo mismo no lo hago. O sea, no me gusta te tengo que obligar a ver el libro todo otra vez, y no, es más bien, mira, estos son los temas, dime que no sabes y nos enfocamos en eso. Sí. Lo reemplazamos, ¿verdad? Sí. Y, o sea, sí, ahí está. Yo siempre así me pongo a pensar, ¿qué te iba a contar? Ya me voy sí, esto pasa, ¿verdad? Aquí, Sí, no pasa nada. Por cierto, by the way, this is the way that I speak English. Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? Un poquito. Un poquito. Well, this is the way that I speak English, and so spreche ich dann Deutsch, ¿ya? Also, gut, ya. Para que vean el ejemplo, ¿no? De que, bueno, si van a escucharme, así es. Y sí, pues, ¿qué te puedo decir? Ya, pues... ¿Quieres concluir? ¿Ah? ¿De qué quieres concluir? Ya, sí, es que digo, mientras me den tiempo, yo le sigo, ¿verdad? Y todo, pero al cuenta, ¿qué más nos puedes contar de tu vida? Bueno. Sí, ya me acordé. Es que dije, te estás congregando actualmente, ¿verdad? Sí, estoy congregándome en Castillo del Rey La Fe. Sí, un saludo para el pastor Paco Garza y para su familia. Sí, llega a ver este video. También, hola. También para... No soy rebelde. Quiero hacer las cosas bien, pastor. Sí, o sea, también para el hermano Gabriel, que también fue mi pastor en Ben. Okay. No sé si nos tocó coincidir, a lo mejor y todo. Y a todos nuestros amigos de ahí de Castillo de Rey La Fe, ahí tengo algunos que quiero invitar, ¿verdad? También desde dicho y todo, pues ya se adelantó Nina. Y bueno. Pues bueno, ¿puedo dar un consejo? Sí. Bueno, quería dar un consejo más que nada porque, miren, desde que tengo 15 años había tenido una enfermedad que los doctores según dicen que es incurable. Es la enfermedad de Crohn. A mí me salió esa enfermedad cuando tenía 15 años. A mí me llama la atención por muchas cosas que me han pasado y pues de las cuales he visto, de las cuales he visto la mano de Dios en mi vida. Eso de lo de la enfermedad ha sido una de ellas. Y quería como comentarles que si ustedes quieren de alguna forma sobrevivir todas las vueltas que dé la vida, las broncas que dé la vida, como recomendación, no vean a Dios como una religión. Vean a Dios más como un amigo al que le puedes contar todo. A mí me ha dado mucha vergüenza
en ocasiones hablarle a Dios de lo más íntimo de mi corazón, el confesarle cosas, trato de ser sincera, Dios lo sabe, que de alguna forma le digo, estoy sintiendo esto por esta persona, sé que no debo, ayúdame, y más digo por lo de la bisexualidad. En algún momento, en uno de los trabajos que tuve, de hecho fue hace como, qué sé, 5 años creo, digamos, yo ya tengo mis añitos y hasta poco también estaba batallando un poquito con eso. No es gripa, sí, me explico, esas cosas no se quitan así nada más, pero quería como decirles como que traten de ser sinceros con Dios, porque en realidad Él ya conoce lo que ustedes están pasando, Él ya sabe lo que de alguna forma ustedes están pasando. Lo que ustedes tienen que de alguna forma tratar de demostrarse es quizás a sí mismos, quizás a Dios, no sé, es que ustedes van a tener la valentía de entregarle a Él hasta lo más íntimo. En realidad, cuando yo pasé todo esto de lo de la bisexualidad, me pasó que sentía como cierta atracción por una muchacha del trabajo. Literal, le decía al señor, señor, le quiero robar un beso. O sea, estoy mal, sé que estoy mal, pero no sé cómo hacerlo. Y fui muy honesta con él. Hay cosas que me han dado vergüenza, de una forma, confesarle, pero se lo dije porque es como que de una forma vine a él con la actitud de que, oye, o sea, no sé qué hacer, no puedo, no, ¿quién me va a ayudar? O sea, si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? Y al menos en cuanto a aquello, siento que papá Dios como que me apagó eso, me explico. Es como que, no digo que me lo quitó de que, sí, nunca más, porque somos carne. Y de una forma, digamos, es muy difícil salir un poco de eso, pero lo que voy es que siento que en algún sentido Dios como que Él me apagó ese sentir. Y Él escucha, o sea, en realidad Él sí escucha. Entonces, cuando ustedes confían en Él de todo corazón y tienen de alguna forma la valentía de entregarle a Él hasta lo más íntimo, el, oye, estoy sintiendo esto, perdóname, me da vergüenza porque sé que tú eres santo y no quiero que veas eso dentro de mí, no quiero que veas eso, pero ¿qué hago? No sé qué hacer. De alguna forma, cuando tomamos esa actitud, yo siento que Dios ve el corazón y que Dios mira cuando tenemos esa humildad de alguna forma para reconocer nuestros errores y reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. Cuando ves a Dios como tu única salida o como tu único camino, yo siento que Él muchas veces hace una obra que tú no te imaginas. O sea, ahí Él muchas veces como que responde. Por eso nada más quería como recomendarles o aconsejarles que si están pasando por una bronca donde ustedes mismos sienten vergüenza delante de Dios de reconocer, oye, hice esto, la regué, me pasó aquello, les recomiendo que lo hagan, que lo reconozcan delante de Él y que se humillen, porque en la Biblia está escrito que al que se humilla Dios lo enaltece y Dios enaltece al que se humilla. Si ustedes o si nosotros pues seguimos actuando como que no pasa nada, como que nosotros no hicimos nada malo, obviamente no vamos a ver esa sanidad que necesitamos, en realidad necesitamos en nuestro corazón. ¿Sí era eso? Bueno, solamente yo también les quiero dar ya o sea, mi consejo, y mi consejo es de que le eches ganas. En todos estos podcasts hemos hablado de un tema muy relevante. O sea, me he puesto a pensar mucho en estos podcasts que he grabado, y cada uno de mis invitados, tal vez no va al caso ahorita, pero es importante de ahorita mencionarlo. Nos han hablado de la depresión y la ansiedad que han tenido, cómo han pasado por su mente suicidarse, o sea, cómo ellos, o sea, han superado esas formas de pensar. Muchas veces sí, o sea, viene a la mente todo eso. Yo lo menciono porque a mí, o sea, he estado viendo los podcasts y cada uno de mis invitados nos han hablado de eso. O sea, o sea, yo pensé que nomás era una cierta parte, pero sí es cierto. O sea, como decía en otro podcast que no es Vive tu Sueño, y eso, tuvimos ese tema de depresión y ansiedad, con un amigo que se llama Donales. Tuvimos un invitado, un pastor el pastor y psicólogo que nos platicó de la ansiedad y de la depresión, que uno de cada 4 personas tiene depresión o ansiedad. Y sí es cierto, o sea, ha pasado, o sea,
yo me quedo pensando, o sea, la gente que o sea, nos ha platicado a nosotros eso, o sea, a veces tú lo ves, wow, está con ganas, está viviendo una vida, pero no sabes lo que está pasando, o sea, en esa intimidad, en ese momento de soledad. Y quiero decirte, o sea, que si tú estás pasando por ese momento de intimidad o esa soledad que dices tú, hijo, es que no me siento valorado por la sociedad o por mi familia, incluso, o sea, siento que todos me hacen de menos, no es menos, tú eres especial para Dios, tú eres importante para Dios, o sea, Dios tiene un gran propósito para tu vida, Dios tiene grandes cosas, a lo mejor no han llegado porque, como he dicho, o sea, Dios los tiene en sus planes, o sea, Dios tiene poco a poco, o sea, te lo va a ir dando poco a poco, no te desesperes, dice, o sea, todo tiene su tiempo, y ese tiempo o sea, hay tiempo de cosechar, y hay tiempo de sembrar, ¿verdad? Sí. Bueno, sembrar y la otra es cosechar, ¿verdad? Va a llegar todo a su tiempo, o sea, algo echarle ganas, sabes que Dios te ama, Dios tiene ese propósito y como decía, o sea, no es que Dios sea una religión para ti, sino trata de que Dios te dé algo para ti, para tu corazón, para tu vida, para que Dios quiere darte ese amor que tú ocupas, o sea, tal vez, o sea, como te lo menciono, tal vez estás pasando por un momento difícil, no te preocupes. Después de la lluvia viene el arco iris y después del arco iris viene el sol, o sea, tarde o temprano, esa cosa difícil que estás pasando, ese momento difícil, se va a solucionar y vas a volver a sonreír y todo, y solamente quiero decirte, échale ganas y todo, bueno, muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Adelante. Sí, que muchas veces yo sé que todos queremos todo rápido porque estamos en la época de las redes, ¿verdad? Y queremos todo de que ya, sí, con un clic ya estoy sana, sí. Pero no siempre es así. O sea, Dios, como tú dices, de alguna forma es un sembrador y pues sí, todo toma tiempo. O sea, Dios sí nos puede sanar, pero sí. Quería también ofrecer, nosotros tenemos un grupo de oración. No está vinculado con las iglesias, no está vinculado con nada. Pero simplemente somos amigos queriendo orar por otros amigos. Y varios de los que están en ese grupo estaban sufriendo por ansiedad y depresión. Y he visto mucho como la mano de Dios sacándolos de esa ansiedad y esa depresión. Entonces, si alguno tiene necesidad, pues quien quita y si ponen su nombre y le dicen allí aquí le vamos a dejar en los comentarios, pues vamos a estar orando por esa persona. Y aquí le vamos a dejar en los comentarios a ese grupo, ¿verdad? Lo tengo en WhatsApp, lo tenemos en WhatsApp. ¿En WhatsApp? Sí, somos de distintas iglesias, o sea, por eso no es como que hay alguna iglesia de por medio, somos de distintas iglesias. Sí, o sea. Y la idea es de que, bueno, tenemos una lista de oraciones o de peticiones y pues estamos orando todos los días por esas peticiones. Sí. De hecho, he visto que Dios ha levantado varios de ellos, o sea, de que nos dicen, oye, ya no siento eso, o sea, ya no me siento mal, ya no sé cómo sé qué. Teníamos 4 personas, de esas 4, al menos 3 ya nos dijeron que ya se sienten como que muy bien. Bueno, sí fueron 3 y otras como que está como en el proceso del sí, el no, porque sí es como cada caso es muy especial, ¿no? Pero al final Dios es el que sabe hacer la obra, entonces confiamos en Él al final, pero sí. Bueno, sí, ya para terminar, yo quisiera, porque yo soy de esas personas que soy muy agradecido y muy agradecido con las personas que me apoyan y también soy muy agradecido, me encanta mucho también ¿cómo se puede decir? Sí, agradecido, o sea, y todo. Y quiero agradecer a las personas que están detrás de cámaras que nos apoyan para que estos podcasts sean posibles, y todo. Me dan permiso de decir ¿sí? A Casa Mérida, muchas gracias por el apoyo, porque son los que nos prestan los estudios y todo. Yo estoy muy, muy, muy agradecido con ellos porque
desde que empezamos este proyecto, o sea, ha sido, para mí es un éxito. ¿Por qué? Porque, o sea, es parte de mi hobby, ¿verdad? O sea, hacer podcast, platicar con gente y todo. Muchas gracias a los chavos que nos apoyan y todo. Y si quieren hacer un podcast o tienen sesiones de fotos, aquí nuestros amigos de Casa Mérida, tienen estudios para que ustedes puedan hacer su sesión de fotos. A veces tienen escenarios conforme a los eventos que hay, a veces de Navidad, Día de las Madres o algo así, ¿verdad? Día del Amor, cuando te divorcias, no, divorciar no, ¿verdad? Sí, muchas gracias y todo, y ya para finalizar, muchas gracias por venir con nosotros, esperemos que vuelvas pronto. Bueno. O yo ir ahí, ver. Sí, vamos a ver, ahora me toca a mí. Sigan su canal también, escúchanos papá, ¿verdad? Escúchame, papá. Sí. También, y suscríbanse a este canal que es Vive tus Sueños, denle like y suscríbanse y por favor, si quieren algún comentario, un saludo, aquí se lo llama. Saludos al señor que le decimos Mr. Champion, porque dijo, mándame un saludo y siempre te veo y todo. Un saludo, señor, y un saludo para todos y muchas gracias. Hasta la próxima.